Buenas noches. Como cada miércoles primero de mes, el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología Asociación Civil, pues brinda esta su tradicional conversaciones de profesionales en sexología. El día de hoy, pues nos acompaña, y a ustedes les llegó seguramente el cartel, el, el maestro Sergio Hernández Montiel. Y él va a tratar un tema que me parece por demás interesante. En el cartel vienen unas cuantas cosas de lo que Sergio ha realizado. Por ejemplo, que es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM y ahí cursó la licenciatura en Psicología Clínica, pero es maestro en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupos. Además, maestrante en sexología clínica. Tiene una formación en enfoque centrado en la persona, diplomado en educación para la paz, diplomado en formación profesional en mindfulness y miembro fundador de este colegio. Eso es lo que viene en el cartel. Y les voy a compartir unas cuantas cositas de su currículum, que es muy amplio. Tiene 35 años nada más de experiencia en el ámbito de la educación especial y básica. Se ha desempeñado como psicólogo, asesor, da apoyo técnico pedagógico, coordinador en diversos servicios de la Dirección de Educación Especial del Distrito Federal. También 35 años en el abordaje de temas relacionados con la sexualidad humana en la infancia, adolescencia, juventud y adultez. Un cuarto de siglo de realizar intervención terapéutica, asesoría, orientación y apoyo psicológico y sexológico, esto en la consulta privada. Tiene 20 años de experiencia docente en educación superior para lo que es el abordaje de la sexualidad humana. Es docente del Instituto de Educación Superior en Desarrollo Humano Sustentable. Y bueno, esas son algunas cositas, les decía yo, de lo que ha realizado Sergio. Y el día de hoy les decía, déjenme ver si que va a tratar un tema por demás interesante. El tema lleva el título de La sexualidad contemporánea, de lo real a lo virtual, oportunidad o riesgo. Y yo cuando escuché que esto iba a tratar Sergio, me remitió a un autor que a mí me encantó, Alvin Toffler. Alvin Toffler, muy conocido en los setentas, y él decía que en los setentas el signo de la época era el cambio. Y después habló de que lo más importante era la información y señalaba analfabeto es el que no sabe dónde buscar información. Y decía que una persona formada es aquella capaz de utilizar sus capacidades para conocer lo que precisa en ese exacto momento. Antes de darle la palabra a Sergio, vamos a dar unas cuantas indicaciones parroquiales, dirían algunos. Una es pedirles que por favor mantengan su micrófono en silencio para que no se vicie la comunicación y podamos escuchar mejor lo que nos diga el maestro Hernández. Sugiero que desde ya vayan poniendo preguntas en el chat para que cuando él termine su presentación las pueda responder. También les pedimos abrir su cámara. No sé si les ha tocado dar pláticas, conferencias, talleres en forma virtual y es horrendo ver solo puros nombres. Necesitamos el contacto, si no personal, cuando menos visual. Entonces, agradecemos que abran sus cámaras, escondan la lencería y verán que no hay ninguna bronca. Y también les pedimos que se identifiquen para saber con quién está tratando el doctor Sergio Hernández Montiel. Y Sergio,
Te cedo la palabra y de antemano te agradecemos tu bondadosa disposición para compartir tus ideas. Adelante, por favor. El formulario, Paquito. Ay, perdón. Adelante, sí, perdón. Nada más para tener un registro de los que están y llevarnos, a eso nos ayuda mucho. En el chat voy a estar poniendo la liga para el formulario de Google Forms y que nos hagan favor de responderlo. Perdón por la interrupción, gracias. Sí, sí, la cuestión es que por favor nos contesten ese cuestionario para poder afinar las próximas conversaciones, para tratar de brindarles un mejor servicio. Ahí está el formulario ya en el chat y pueden contestarlo. Sergio, nos callamos. Adelante, por favor. Sí, sin inconveniente. Muchas gracias, Francisco, por la invitación al Consejo Directivo del Colegio. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Es la segunda vez que participo en estos conversatorios. Y bueno, sí, efectivamente se han tratado innumerables temas y han sido, como me parece, esclarecedores, me han parecido interesantes, me han parecido también como sometidos a debate, a análisis, a reflexión. Y desde ahí, desde ese lugar, bueno, yo espero contribuir mínimamente, ¿no? La idea es un poco mostrar algunas de estas cuestiones que también atañen a la sexualidad y que se van entrecruzando. Ya de alguna forma hemos sabido y hemos visto cómo las distintas disciplinas se vinculan de una u otra manera con lo que es la sexualidad humana en su sentido amplio. Para eso un poquito me gustaría, si alguien me puede dar autorización para compartir pantalla. Creo que ya la tengo. Sí, ya. Puedes hacerlo. Perfecto. Ya se ve, solo tienes que Muy darle bien. para presentación. Ajá. Creo que ya está. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Todas? ¿Todas? Pongan manitas si ven mi pantalla. Sí. Ok. Muy bien. Sí, efectivamente el título de este conversatorio del día de hoy es la sexualidad contemporánea, de lo real a lo virtual, oportunidad o riesgo. Ya hace 25 años aproximadamente, un autor llamado Roman Goodburn planteaba que las modernas tecnologías de comunicación e información están modificando nuestras vidas y afectando. En ese contexto me gustaría retomar un par de láminas con las cuales hice la presentación hace casi 2 años relacionadas a las redes sociales. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que ya desde hace poco más de 50 años, 2 autores, Berger y Luckmann, quienes son teóricos son sociólogos y teóricos del interaccionismo simbólico, planteaban que hasta ese momento, y hoy se ha confirmado, la humanidad en cuestiones sexuales es capaz de casi todo. Desde los antiguos frescos, Epopeya, Mesopotamia, China, Japón, etcétera, se plantean cómo ya el comportamiento sexual formaba parte de la narrativa de estos individuos. Y aunque, señalan ellos, aunque esta imaginación sexual se estimule hasta extremos de fantasías o de cualquier otro tipo de conducta o actitud, es poco probable que lo que el individuo, lo que la persona evoque, no corresponda a lo que en alguna otra cultura es norma establecida o por lo menos una contingencia admisible. ¿Qué significa esto?
que todos los comportamientos que actualmente podemos nosotros construir, pensar, imaginar, o practicar, en algún momento fue norma o una contingencia que ha sido tolerada, digamos, por dar un término. En este contexto también Bauman señala que de todos los impulsos naturales, sabemos que tenemos necesidades básicas, como la necesidad de agua, de comida, y sin las cuales no podríamos vivir, y el sexo que tiene una razón evolutiva y de reproducción. Sin embargo, la función del sexo se fue, digamos, domesticando, estando a través de los contextos en los cuales se autorizaban o se desautorizaban ciertas conductas, actitudes o comportamientos. Si en este contexto nosotros hablamos hoy, si en el siglo XXI, en nuestro presente, podríamos hablar de que ha habido una evolución cultural. Si por evolución cultural entendemos que son todas aquellas normas, todas aquellas reglas, todos aquellos límites que se imponen en un contexto histórico, cultural y social determinado, entonces sí, podemos hablar de evolución cultural. Porque la evolución cultural de lo que se encarga es de ir regulando, es de ir acotando. Y en este contexto, justo la función del sexo y sus distinciones y convenciones artificiales y arbitrarias tienen que ver con ello para controlar y para regular. Ahora bien, permítame un segundo. Ahora bien, dando este salto al momento presente, podemos observar que junto con el desarrollo humano ha habido un desarrollo en la tecnología. Este desarrollo tecnológico ha visto un parteaguas muy importante a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta la fecha. Una de ellas es el acceso a datos, el acceso a información, el acceso a espacios, a lugares de manera no presencial. Esto es a distancia y a través de esto que se llama Internet. Internet, en nuestro caso, en el caso de nuestro país, encontramos que hay una penetración más o menos, números cerrados, 90 millones de personas accesan a Internet y a sus contenidos, que es la web. Con esto, el principal dispositivo tiene que ver con el smartphone, que pues, en realidad el smartphone no es más que un apelativo que implica que es un teléfono que tiene capacidades de cómputo y capacidades de procesamiento bajo ciertos parámetros y que finalmente quien lo hace inteligente a un teléfono no lo hace inteligente es quien lo usa y para qué lo usa. En segundo lugar, se ha ido desplazando paulatinamente el uso de la computadora con un 42%, y en tercer lugar ha ido ganando espacio las llamadas Smart TVs con un 23% en números cerrados. Esto significa que las televisiones que hoy están en muchos hogares mexicanos tienen capacidades para accesar a Internet y accesar a la web. Y, por supuesto, a todo su contenido. En México le dedicamos 8 horas, 21 minutos diarios a la navegación en la web, esto es a las páginas, a los contenidos, vía la infraestructura, el hardware. 3 de cada 4 internautas usan la vía online
básicamente para estas 5 actividades: redes sociales, mensajería, música, películas y videos. Y secundariamente para muchas otras actividades, como son la compra compra online, como son gestiones bancarias, como es solicitar transporte a través de aplicaciones como Uber, etcétera, etcétera. Y aproximadamente los usuarios pasan el 31% de su tiempo conectados en Internet en alguna red social. Y en este contexto, bueno, Facebook sigue siendo la red social líder y WhatsApp es la más usada diariamente. Si observamos, entonces, 1/3 de nuestra vida estamos conectados, estamos en línea por una u otra razón. Cuando se supone que tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas, digamos, para el resto de nuestras actividades. Entonces, la primera pregunta es, entonces, ¿en dónde salen las 8 horas 21 minutos diarios? Parte de esto tiene que ver con el hecho de que todo el tiempo estamos con un teléfono en nuestro poder. Y hay mucha gente que inclusive se pone ansiosa si deja el teléfono en la casa o si lo olvidó o si está esperando una notificación. Y ustedes lo pueden ver en el transporte público, en los aeropuertos, en las estaciones de autobuses, que muchísima gente tiene el teléfono en la mano todo el tiempo. Entonces, ahí es donde hay una posibilidad de abrir estas 8 horas. Otro dato que es muy importante es que el 76% de esos usuarios tienen entre 12 y 54 años de edad. Y de ese 76%, el 52% tiene entre 18 y 44 años. Entonces, estamos hablando que es la generación de los millennials, centennials y la generación Z, quienes están teniendo un uso intensivo de este acceso a la Internet a través básicamente de los smartphones. Por género, curiosamente, casi el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Yo supongo que esto tiene que ver con la estadística que el INEGI arroja en su censo de 2020, en donde efectivamente hay más o menos 52% mujeres a nivel nacional y es donde empieza a surgir esto que señalaba atinadamente Francisco, y haciendo referencia a Alvin Toffler. Ya en 1900, a principios de los 90s, había libros que hablaban acerca de la autopista de la información. Y se lanzaban las vivas y loas a la posibilidad de tener en los dedos de la mano la disponibilidad de la información que nosotros deseáramos. Y que esto nos iba a llevar a una sociedad del conocimiento. Sin embargo, bueno, al pasar de los años, se ha ido visto paulatinamente que esto ha dejado pues, mucho que desear, porque efectivamente podemos encontrar toda la información que nosotros deseemos. Sin embargo, esto no nos ha llevado a acceder a una sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento, entonces, se producen contenidos, se produce investigación, se producen discusiones, se producen datos duros o se produce una serie de debates, de análisis sobre cualquier tipo de tema. En el caso que nos atañe particularmente lo que tendría que ver con la sexualidad. Entonces, sociedad de la información versus sociedad del conocimiento, hay una brecha muy, muy grande aún. Ahora, en la vida contemporánea, las personas efectivamente tienen la capacidad y la posibilidad de modular y extender su campo de experiencias. Esto es, ya no necesito estar presente para obtener una experiencia, ya que ahora obtengo a través de los distintos dispositivos, obtengo la posibilidad de poder
estar tipo de deseo o de idea o de necesidad que yo pueda cubrir. En este contexto, el consumo de los distintos contenidos que genera la web y a través de la internet, obviamente nos lleva a nosotros a poder utilizar de acuerdo a lo que nuestro bolsillo nos alcance estas experiencias que pueden ser satisfactorias, experiencias que pueden tener una finalidad narcisista, experiencias que pueden tener una finalidad académica, escolar, que pueden tener satisfacción de una curiosidad, entre muchas otras. Y aquí, obviamente, también es importante señalar que en esta virtualidad, nuestro crédito, nuestra cartera, es lo que nos va a determinar hasta dónde podemos alcanzar o no esas posibilidades. De ahí que muchas veces se piensa que la internet, la web, es democrática y al que cualquiera puede tener acceso. Sí, es probable que se pueda señalar a bote pronto que sí, cualquiera puede tener acceso. Sin embargo, los contenidos que se diseminan por la red suelen estar lejos de una, digamos, una equidad o una igualdad. ¿Por qué? Porque finalmente siguen ejerciéndose muchos mecanismos de control que están garantizando la simetría, el poder económico y el poder masculino en nuestro país y en todo el mundo, no solo en nuestro país. En este caso, investigaciones, hay documentales, hay foros, hay blogs, hay influencers que en uno o en otro sentido fortalecen o intentan desarticular esta narrativa de asimetría y de ejercicio del poder económico y del poder masculino. Y aquí es obvio que justamente la vía mediante la cual se intentan establecer estos debates son el uso del software y el hardware, ¿sí? Aplicaciones como Telegram, Facebook, YouTube, Badoo, TikTok, Twitter, Instagram, plantean toda una serie de narrativas y de debates que están orientados justo a tratar de indagar y cómo es que esta experiencia, en este caso específico, la experiencia sexual, sigue estando signada por divisiones entre los sexos y por relaciones de poder. Octavio Paz decía ya en este libro de La llama doble que el sexo amenaza a la sociedad y como tal se tienen que inventar reglas. Y estas reglas están destinadas a proteger a los individuos de su propio desbordamiento. Y en ese contexto también Pierre Bourdieu señala que tiene que ver mucho con cómo este orden social, el orden social a través de la división de los sexos, a través de la división de los géneros, a través de las narrativas de la heteronormatividad, a través de la exclusión, a través de la estigmatización, todo este orden social es una maquinaria simbólica que va a ratificar finalmente una dominación masculina en la que se apoya. Entonces, en este momento podríamos preguntarnos, ¿en verdad tenemos libertad y autodeterminación cuando navegamos en Internet? ¿En verdad tenemos libertad y autodeterminación cuando consumimos cierto tipo de contenidos y no otros? En verdad, justamente ahora que los teléfonos inteligentes, entre comillas, y si tenemos activada la función de voz y los algoritmos escuchan, entre comillas, nuestras conversaciones y nos envían sugerencias personalizadas acerca de servicios, acerca de bienes, acerca de contenidos que podrían ser de nuestro interés. Y con esto se va sesgando, pues, la posibilidad de abrir espacios alternativos para una toma de decisión. En ese sentido, finalmente, sí tenemos libertad y autodeterminación acerca de qué consumimos, cómo lo consumimos y para qué lo consumimos. Será como una pregunta también para el debate. ¿Qué encontramos? Bueno, los usos online
hablando específicamente de la parte sexual y de la sexualidad humana, a través de la exploración de contenidos en la web y el uso de Internet, pues tenemos denominado pornografías, el sexting, ciberacoso, el grooming, la violencia digital, atentados contra la intimidad sexual, el envío y recepción de packs, solicitados o no. El pack son imágenes de órganos sexuales, generalmente promovidos y enviados por hombres. Puede ser a otros hombres o puede ser a las mujeres. La suscripción a contenidos eróticos y o sexuales, suscripción a aplicaciones con finalidades eróticas o sexuales, compra en línea de artículos o servicios sexuales, etcétera, etcétera. Estos son algunos de los temas, de los tópicos que podemos encontrar en la red. Hemos escuchado cómo se han hecho algunos esfuerzos mínimos, diría yo, con respecto a la legislación. Sin embargo, a la capacidad de poder establecer reglas o normas, digamos, de conducta o digamos, reglas jurídicas que autoricen o desautoricen cierta práctica en Internet. De ahí, pues, que este es como un elemento de riesgo para quienes son consumidores de Internet. Y si apelamos a la estadística señalada en la lámina anterior, la población de entre 18 y 44 años de edad es probablemente vulnerable con respecto a estas formas de mirar, de vivir y de experimentar la sexualidad, el erotismo, el amor, el sexo. Un dato que también es bastante interesante es justo como si en algún buscador, algún motor de búsqueda, se utiliza la palabra sexo, arroja 1.300 millones de resultados. Si tecleo la palabra porno, me arroja 2.830 millones de resultados. Si tecleo educación integral de la sexualidad, me arroja 79.200.000 resultados. Con la palabra sexualidad, 64.600.000 resultados. Y con el término educación sexual, 19.100.000 resultados. Esto habla justamente del desequilibrio existente que hay en la Internet con respecto a la demanda o a la búsqueda de ciertos contenidos. De ahí, pues, que también es importante cómo someterlo a la reflexión. ¿Cómo sería esta reflexión? Bueno, a nivel, en el presente, en los últimos 12 años aproximadamente, se han generado una serie de conversaciones y una serie de tendencias con respecto al trabajo vinculado a la sexualidad y la tecnología. Esto habla del sextech, que sería la unión entre sexo y tecnología. El sexo y la tecnología en donde se utilizan cualquier tipo de desarrollo, ya sea en software o en hardware, que permita a las personas tener experiencias gratificantes u orientadas hacia la obtención de placer. Tenemos la tecnología áptica, que es a través del tacto, donde una persona, a través de interactuar con una máquina, puede obtener también satisfacción placentera, o a través de una máquina vincularse con otra persona en otro lugar, de manera no presencial, y con ello también obtener sensaciones o retroalimentación que induzca al placer sexual. Están también entre las tendencias los llamados digisexuales, que son personas que predominantemente se vinculan y se relacionan con máquinas ya sea en términos de hardware, en términos de aparatos, de software, ya sea con algún programa. Está también el sexo en realidad virtual. El sexo en realidad virtual que ofrece, según dicen los que están a favor de estas experiencias, aproxima a una sensación de realidad la experiencia sexual, en donde me coloco unos lentes, puedo utilizar el celular
Y con esto, me coloco un visor y coloco el celular o unos lentes, y con esto puedo obtener una experiencia muy cercana a la 3D, en donde inclusive si utilizo la tecnología áptica, podría inclusive tener sensaciones de que estoy tocando, de que estoy recorriendo algo físicamente. También se ha hecho mucha investigación acerca de implantes cerebrales, estos implantes cerebrales que tienen que ver con la colocación de un chip en las zonas de placer ubicadas en el cerebro, y con esto generar sensaciones justas como las que se producen con el estímulo sexual que se obtiene en la realidad, justamente poder obtener orgasmos a partir de la implantación, de la estimulación de estas zonas cerebrales en el chip. También el desarrollo de software de personalidad erótica, en donde hay programas que se dedican a interactuar con las personas para poder tener una experiencia sexual orientada justamente también a la obtención de placer. Ya hay algunas referencias en el cine y en la literatura respecto a esto. Una de las películas clásicas es la de Blade Runner en el 79, o Blade Runner 2049, o Her, que es una película en donde el personaje central se vincula con un software, y así sucesivamente. Y tenemos también la posibilidad de desarrollar androides con inteligencia artificial, que son capaces de reconocer nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra manera de vincularnos y relacionarnos con esa inteligencia artificial a través de este androide con forma humanoide, y con ello también obtener un mayor grado de interactividad. Estas tendencias no están lejanas de lo que comercialmente se puede vislumbrar. Hoy por hoy se estima que este valor de mercado a través de estas tendencias y del desarrollo de estas tecnologías oscila entre los 20 y los 30 mil millones de dólares. Una suma nada despreciable para quienes efectivamente tienen el capital y pueden poseer la tecnología. Esta suma nada despreciable, por supuesto, que nos coloca a quienes nos podemos definir como personas desposeídas, está muy lejos porque solamente atendemos al consumo. Otro elemento de debate en este punto podría ser, ¿estamos hablando de un bienestar sexual, de un bienestar amoroso? En este contexto también hay posiciones, digamos, contrapuestas. Sabemos que en materia de sexualidad nada es blanco y nada es negro. Todo es un abanico de diversidad que va del negro al blanco, o como se diría de una manera más, digamos, más calificativa, sería, hay una presencia, una visión luminosa y una visión oscura acerca de la sexualidad humana. Quienes hablan de esta parte oscura, esta parte que nos puede llevar a tener dificultades y demás, tiene que ver mucho con el hecho de que pues se habla de problemas de personalidad, se habla de problemas de adicción, se habla de problemas de dificultades en las relaciones afectivas, amorosas, se habla de dificultades de habilidades sociales, se habla de dificultades para poder establecer vínculos que sean estables, que sean prolongados, y que esto pues, nos puede llevar justamente a sociedades cada vez más aisladas, cada vez más alejadas del contacto social, y que nos puede subsumir en esta idea de que la felicidad la encontramos en una realidad virtual, o la encontramos en un software, o la encontramos en un androide, en un robot, o en la propia inteligencia artificial. También se habla de que cómo esto podría favorecer o no las relaciones amorosas.
Justo los defensores de estas tendencias dicen que a falta de una persona con quien tener una relación amorosa, estos dispositivos tecnológicos, ya sean en forma de hardware o de software, podrían suplir la carencia de un vínculo amoroso o podrían suplir la pérdida de una pareja, ya sea por alguna razón, por muerte, por separación. Podría favorecer el desarrollo de tecnología y de dispositivos que abrirían la diversidad sexual, la posibilidad de tener experiencias sexuales satisfactorias, tales como las personas con discapacidad. Se habla también de que estos dispositivos podrían contribuir a mejorar la vida sexual de las personas, y no dejo un poco de pensar que esto tendría que ver, esto tendría que ver con una posición un tanto coitocentrista, que esto sería también como un interrogante a plantear. Obviamente, entre los defensores y entre los detractores de estas ideas, pues hay una serie y les quiero compartir estas pantallas, en donde se habla que dice que las apps de sexo van a mejorar tu vida amorosa inmediatamente. Y entre otras cosas, dice, si eliges las apps de sexo hoy en día, va a ser posible. Y, por supuesto, esto puedes usar estas apps adecuadamente para tener un éxito inmediato. Entonces, aquí la idea es, ¿qué me está planteando? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está señalando? ¿Hacia dónde me está orientando la forma en la cual se me presentan este tipo de ofertas? También, entre los riesgos, por ejemplo, se habla de un software que aparentemente desnuda, entre comillas, a mujeres vía inteligencia artificial. Y esto tiene muchos riesgos. Los riesgos porque entonces ya se puede editar o se puede cambiar esta parte de cómo una fotografía que aparentemente no tiene ningún contenido, digamos, de exposición de órganos sexuales externos o de áreas censuradas por la sociedad, pues esto lo eliminaría. Entonces, justamente cuando también se plantea cómo se dan estas tendencias, lo que observamos es que finalmente está dirigido aparentemente hacia cosificar y hacia darle una idea de que las mujeres son un objeto sexual. Aquí tenemos otro ejemplo, las sex dolls personalizadas, que se anuncian en muchas páginas de internet y dependerá de la compañía, será la calidad o será el costo de estas sex dolls personalizadas. Se pueden solicitar, aquí la entrega es garantía a la cliente y 100% satisfacción. Se venden como artículos, ¿sí? Como quien compra un teléfono de última generación o como quien busca una Smart TV, etcétera. Y en estas páginas podemos ver que los costos actuales oscilan entre los 30 y los 56,000 pesos aproximadamente, moneda nacional. Si ustedes se dan cuenta, solamente en este conjunto de 12 muestras, solamente hay 2 hombres y 10 son mujeres. Este es otro elemento también a poner en la mesa de debate. O sea, hacia dónde se dirige y quién es la oferta y la demanda de este tipo de artículos. Los defensores dicen que no necesariamente es así, sino que también cada vez más mujeres están introduciéndose en la industria del sexo y en la industria de los dispositivos y el desarrollo tecnológico. Algunas otras tendencias o conversaciones que se dan en la internet, en las páginas web, es esto, ¿no? Cinturón de castidad que se conecta a internet y un fallo de seguridad ha permitido que se pueda hackearse y bloquearlo permanentemente. Es curioso cómo pensar que es de castidad. Dicen, los robots sexuales suben un nuevo peldaño hacia el realismo. Tendrán la capacidad de respirar, entre comillas. Esto habla de cómo se sigue desarrollando investigación para hacer parecer cada vez más reales
a estos robots humanoides. Otro, colector automático de semen está siendo adquirido en los hospitales chinos y se puede adquirir por $6,000, ¿no? Otro, ciberflashing, así es como el envío no solicitado de fotografías de penes se está volviendo un problema en todo el mundo. Esto que se llama el PAC, ¿no? Otro más, en donde se plantea que el flashlight es el dispositivo que permite cambiar la masturbación masculina para siempre. Estos dispositivos muchas veces simulan o son una cavidad que puede simular una vagina y que inclusive puede tener cierta textura, cierta temperatura, cierta humedad. También otra conversación, $10,000 de uso de juguetes sexuales. Otro, si tu juguete sexual puede estar enviando información de uso del fabricante. Aquí también es otro elemento importante. Personas que ya consumen estos artículos se tienen que conectar vía internet para poder interactuar estando en la lejanía. Sin embargo, pues la mayoría de los dispositivos solicitan permisos. Mucha gente no se ocupa de restringir o de saber a qué le estoy dando permiso a este software para que pueda disponer de cierto tipo de información. Solo le palomean y dicen, ya, vámonos a disfrutarlo. Y en ese sentido es que justamente los algoritmos y la inteligencia artificial basada en algoritmos que desarrollan las empresas, pues recogen estos datos y los recogen por muchas razones. Puede ser con finalidades de investigación, con finalidades de desarrollo de otros productos, con finalidades de conocer perfiles de usuarios, con finalidades de poder tener ventajas sobre otras empresas que son competencia, en fin. O pueden ser utilizados también, pues digamos, y en el peor de los casos, para chantajear o para extorsionar a los usuarios, ¿no? Hace poco más de un año, me parece, ya tiene más hace algunos años, no recuerdo cuántos, se ha intentado establecer festivales porno de realidad virtual. Y aquí lo que se encontró es que pues, la demanda ha sido tanta y predominantemente por hombres que tuvieron que cancelar ese primer festival porno de realidad virtual. ¿En dónde ocurrió esto? En Japón. Japón se caracteriza por tener, digamos, de ser punta de lanza en desarrollo tecnológico y es inclusive donde se han escuchado ya casos de algunos japoneses que se han casado con sus muñecas sexuales. Y se han casado con sus muñecas sexuales porque, a decir de ellos, no necesitan nada más. O dicho de otra manera, pareciera ser que lo que necesitan es alguien que sea sumisa o sea sumiso o sumiso. Dentro de las discusiones también está quienes quieren construir una ética del sexo con robots. ¿Por qué? Porque aquí se plantean qué impide que un usuario solicite a pedido un robot con apariencia infantil y desde dónde, desde en qué punto de vista esto podría ser ético, podría ser responsable. Quienes lo defienden dicen esto disminuiría los ataques sexuales a menores porque entonces ya en este caso el pederasta tendría la opción de poder utilizar un robot para satisfacer estas tendencias, le llaman ellos, ¿no? Otra discusión también es cómo un dispositivo puede medir mi respuesta sexual y a través de ciertos parámetros puede indicarme si tengo un desempeño sexual que es eficiente, deficiente, promedio, excelente o pésimo. Y en ese contexto también es el cómo yo me estoy calibrando y midiendo en relación no solo conmigo mismo, sino con lo que mis expectativas y mis fantasías me dictan o bajo las cuales yo esperaría que tendría que desempeñarme. En este contexto, entonces, también entendemos que vivimos una era de la ligereza.
Gilles Lipovetsky señala que esta tendencia a la ligereza, a lo liviano, es predominante en las sociedades occidentales. Y lo vemos en el consumismo, en la educación, en el cultivo, en donde lo que buscamos es una especie de huida de nuestra realidad, en donde lo que queremos es la satisfacción inmediata, en donde lo que decidimos es querer de inmediato ese satisfactor al cual demandamos. Y un poco recuperando lo que señalaba Alvin Toffler, vivimos ya no en la etapa de lo permanente. Toffler decía que un refrigerador, un automóvil antaño duraba 20, 30 años, y hoy a los 4 años, 5 años, con esta idea de la obsolescencia programada, pues ya es necesario cambiar estos aparatos. Lo mismo pasa con el sexo. Pareciera ser que hacia donde vamos es hacia la volatilidad. Pareciera ser que hacia donde nos dirigimos son las relaciones que son desechables, que no son permanentes, que en un determinado momento a través de mi app, Tinder, Vogue, cualquiera de estas, hay muchísimas aplicaciones para encontrar pareja, pues simplemente es machar con alguien, tener un ligue de 30 minutos, irnos de inmediato a tener un encuentro sexual y desecharlo para el día siguiente. Muchas veces está la sensación de que esta idea de ser liviano, de no pesar, de soltar, y no desde la perspectiva, digamos, oriental o budista, sino desde esta idea occidental acerca de no cargar con mucho, produce alegría. Y no saber hacia dónde voy, o qué hago, qué necesito, cómo me voy, me angustia. Y en ese caso también la sexualidad, de acuerdo a Bauman, nos habla que existe acaso una insoportable levedad del sexo, parafraseando a Milan Kundera, ¿no? En su novela La insoportable levedad del ser. Nayef Yenaha dice que las características de una sociedad pornocultural es precisamente que el sexo se convierte en una experiencia visual. Cada vez es más frecuente encontrar en los sitios pornográficos a los cuales se puede accesar ya sea vía suscripción o vía gratuita. Una de las búsquedas que más se utilizan es la de amateurs o sexo casero. Y estas palabras código lo que hablan es precisamente cómo el sexo se convierte en una experiencia visual en donde exhibirme o mirarme en esta actividad sexual me permite que se estimule o que sienta que estoy viviendo una experiencia satisfactoria. Si no existe esta cámara, deja de ser apetecible. En la consulta tengo a varias jóvenes, y estas jóvenes son mujeres de 20, 22 años. Invariablemente les piden que si se pueden grabar sus parejas. Afortunadamente hasta ahorita con quienes he trabajado han dicho que no, que para nada, que por supuesto que no, porque van como reconociendo el riesgo que puede implicar el acceder a ser grabadas en un encuentro sexual por su pareja. Y esta parte de tener que hacer una presencia desde fuera de mi propia experiencia me lleva a lo que Byung-Chul Han señala como el principio del rendimiento, ¿sí? El rendimiento lo es todo, hay que rendir y hay que tener los mejores puntos y las mejores calificaciones en la escuela, en el salario, en el puesto de trabajo, en el auto, en lo que consumo, teléfono de última generación, auto último modelo, etcétera, y que se convierten en estas ideas de obtener, que a través de obtener todos estos aparentes satisfactores voy a alcanzar la felicidad. Y por supuesto que en el amor y en la sexualidad también impera este principio de rendimiento. Otro de los elementos que se plantea también es cómo aparentemente cada vez hay más jóvenes en su década de los 20
que tienen consumo de algún tipo de estimulante, digamos, Viagra, Cialis, algunos de estos, de estos medicamentos que se supone son bajo prescripción médica, y sin embargo estos jóvenes los consumen. Es esta idea del rendimiento, en esta idea y que está asociada justamente a la visión pornográfica de los videos que se exhiben, en donde todos lo sabemos, se plantean escenarios y se plantean actividades que distan mucho de esa realidad. Sin embargo, el rendimiento, la prisa, la velocidad, nos ha convertido en una sociedad en donde es imprescindible el fast food, el fast shopping, el fast fuck, el fast data. Todo es fast, fast, rápido. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pareciera ser que esa es una de las tendencias justamente de las plataformas como Instagram o como TikTok, en donde contenidos de 30 segundos, 1 minuto son más que suficientes para difundir algo, y estos se vuelven virales. Y los jóvenes y los un poco no tan jóvenes, digamos, entre el rango entre los 15 y los 45 años, son cada vez más ávidos consumidores de este tipo de contenidos. En este orden de ideas, entonces, quiero recuperar esto que señala Octavio Paz. Dice, hemos dejado que la libertad erótica haya sido confiscada por los poderes del dinero y la publicidad. Se suponía que la libertad sexual era como el de las imágenes eróticas. La verdad es que ha ocurrido exactamente lo contrario. La sociedad capitalista democrática ha aplicado las leyes impersonales del mercado y la ha dado, aunque como negocio el éxito ha sido inmenso. Y dice Zygmunt Bauman, la vida social ya se ha transformado en una vida electrónica o cibervida. Justo esta idea es cómo, paulatinamente, quienes defienden las bondades del desarrollo tecnológico vinculado a la vida sexual señalan esto como elementos que tienen que ver con la felicidad, que tienen que ver con la satisfacción y que inclusive tienen que ver con la sustitución de una experiencia emocional definida por el compromiso, por la interacción, por la afectividad, y ofrecen que esto, si no se obtiene, se puede obtener vía estos elementos. De ahí que, bueno, para cerrar, esta es la bibliografía sugerida. Después se las vuelvo a poner porque me gustaría como que pudiéramos iniciar el debate y únicamente terminar con esto, donde es un post que hace un tiempo lo encontré entre mis contactos, dice, y se los pirateé. Dice, no estamos en el mismo barco, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Y bueno, gracias. Queda para el debate. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Yo creo que sí, hay algunas preguntas, algunas intervenciones, pero sí nos pone esto mucho a reflexionar sobre esta velocidad a la que pues se nos exige a veces vivir y parecemos conejos de los de Alicia, ¿no? Corriendo a toda prisa, quién sabe por qué y quién sabe para qué. Dice Guillermo Hernández, con la pandemia aumentó en gran medida la información a través de las redes sociales. No precisa mucho, Guillermo, cuál tipo de información, pero mencionó esto. A lo mejor lo puedes complementar, Guillermo, qué quisiste decir, pero ¿quieres hacer algún comentario? ¿Aumentó la información? Sí, justamente la pandemia lo que vino fue un mecanismo gatillo que impulsó a mucha gente a pasar de la realidad a la virtualidad por razones laborales, por razones académicas, por razones inclusive de interacción y de comunicación.
porque justamente la pandemia nos restringió y nos aisló. Y esta restricción y este aislamiento llevó a mucha gente a empezar a consumir con mayor frecuencia contenidos y utilizar con mayor frecuencia apps que no estaban habituados a utilizar. Entre estas, efectivamente, el aumento del consumo de pornografía creció aproximadamente en un 60%. Con esto, efectivamente, también las apps que tienen que ver con cuestiones de tipo sexual o erótico también tuvieron un incremento. Aquí hay discusión en cuánto aumentaron. Unos dicen que aumentaron en un 18%, otros dicen que entre 30%, entonces, bueno, no se ponen de acuerdo. Sin embargo, sí, efectivamente, la pandemia sí fue un mecanismo gatillo que disparó la tendencia de las personas a utilizar más la virtualidad, sincrónica o asincrónica. Sí, sí, decía Guillermo que a través de las redes sociales. Y Magnolia Telles mencionó la ley Olimpia. Es correcto. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, efectivamente, este es un caso paradigmático que se generó hace algunos años respecto de la difusión de contenido íntimo no autorizado por parte de la pareja de esta chica que se llama Olimpia. Y a partir de iniciar una denuncia y darle un seguimiento, logró que justamente los legisladores pudieran someter a análisis y debate y legislar acerca de lo que significa esta distribución de contenido íntimo sexual no autorizado. Anteriormente se le denominaba pornovenganza, debido a su carácter de adjetivo calificativo, se habla invasión a la intimidad o la distribución de material íntimo no autorizado. Y en este contexto es lo que decía hace unos momentos. Hay una gran dificultad porque el desarrollo tecnológico nos está sobrepasando. Nos está sobrepasando con relación en la capacidad que tenemos como grupos humanos de poder normar, de poder registrar, de poder regular, de poder, si no controlar, por lo menos tener cierta noción de hacia dónde se dirigen estas actitudes y estas conductas de las personas en su amplia diversidad. No sé si esto responde a la pregunta. Bueno, mira, en algún momento hablaste de estos materiales que se brindan los jóvenes sobre todo, y Guillermo Hernández acotó, ¿y qué tanto sucede en las escuelas con las relaciones amorosas entre iguales, llamando iguales a los estudiantes? Es otro tema de un amplio debate. Aquí hay dos cuestiones. La primera de ellas es que las instituciones formales, como pueden ser la escuela, como pueden ser las instituciones de salud y seguridad social, no tienen capacidad de respuesta para poder atender las conductas y las actitudes que se manifiestan específicamente entre los adolescentes. La gran mayoría de los adolescentes en las escuelas, al menos en las escuelas públicas de nuestro país, ya tienen, estos adolescentes disponen de un teléfono que por muy modesto que sea, tiene un poder de procesamiento y de cómputo superior al de computadoras de hace 20 años. Entonces eso les permite a ellos acceder a contenidos y ellos les permite entonces acceder a cuestiones como pueden ser los retos virales. Este reto viral que se planteaba acerca del uso de esta, ¿cuál era? El diazepam, no recuerdo qué medicamento era controlado. O justamente de grabar, ahora sí, cuando era mi época de secundaria, mis compañeros utilizaban espejitos para verle los calzones a las alumnas cuando subían las escaleras, ahora se utiliza justamente los teléfonos celulares para grabarlas, ¿no? De distintas formas. El problema radica en que justamente ese es un registro que queda permanente y que se difunde, se pierde el control sobre ese contenido. Los adolescentes, por esta necesidad de inmediatez, por esta necesidad de satisfacción, por esta necesidad de pertenecer,
realizan actividades de mucho riesgo, tanto y ellos y ellas. Entonces, lo que ocurre es que aquí las instituciones educativas, las instituciones de salud y seguridad social no están teniendo los elementos para responder efectivamente a estos cambios que se generan por poseer dispositivos tecnológicos que sobrepasan muchas veces la capacidad de discernimiento y de toma de decisiones, en este caso específico de los adolescentes. Bien, levantaron la mano y en orden de cómo aparecieron. Magnolia Telles Trejo, adelante. Por favor, les pido que sean breves en sus preguntas o comentarios. Gracias, Paco. Yo voy a ser muy breve, nada más quiero comentar que cuando hablé sobre la ley Olimpia, bueno, cuando lo puse así, fue cuando Sergio comentaba que, bueno, todo esto que estaba desbordado se tendría o se estaba intentando regular de alguna manera. No se pone como para regular la ley Olimpia, sino como ya se tipifica como delito. Se empieza a poner sobre la mesa desde el 2014, justamente por la vivencia de esta chica que comentaba, Sergio, ¿no? Olimpia Coral, que es la que vive esto, se decide denunciar, entonces se pone. Y ahí no es como, yo de repente pensé, dije, no, pues sí se regula, no se regula, o sea, es para que te metan a la cárcel o pagues una multa, ¿no? O sea, ya hasta el 2022 es cuando se pone en toda la República Mexicana, se acepta la ley Olimpia y se puede denunciar ante la MP. Eso es lo que quería comentar nada más. Muchas gracias, Sergio. Es Gracias, correcto, Magnolia. Magnolia. Sí, es correcto. Perdón. Tú, Sergio. Es correcto y efectivamente un poco las instituciones jurídicas cuando tipifican o cuando castigan o cuando sancionan una conducta, su finalidad es la regulación. Obviamente, pues esto dista mucho de cumplir con la idea de lo que nosotros como humanos, como personas realizamos cotidianamente. Pero es correcto, es un delito y se castiga con cárcel o con multa. Gracias, Sergio. Margarita Medina. Y si puedes bajar tu mano, Magnolia. Gracias. Pues yo quería comentar sobre 2 puntos. Uno, pensaba en qué complicado es establecer estas cuestiones éticas cuando tenemos distintos contextos, desde poblaciones que están viviendo ya con mucha tecnología hasta poblaciones que todavía no tienen los conocimientos básicos en educación integral en sexualidad, por un lado. Y por el otro lado, me cuestionaba hasta dónde todas estas tecnologías también limitan y nos distancian un poquito del contacto humano y de esta comunicación y esta cercanía para formar vínculos. Ok, es cierto, Margarita. Hay algo que se denomina brecha digital y la brecha digital está asociada, lo colocaba en una lámina, segunda o tercera lámina. Esta brecha digital se relaciona con nuestra capacidad económica, ¿sí? Entonces, entre más pobres somos, más dificultades tenemos para acceder a ciertos dispositivos o a ciertas oportunidades de tener experiencias asociadas a nuestra sexualidad. Entre más poder adquisitivo tenemos, pues seguramente habrá algunos que pueden comprarse sin mayor problema una muñeca robótica de $10,000, ¿no? Y hacer uso y goce y abuso como les venga en gana de este dispositivo. Efectivamente, esta brecha digital y esta brecha, este desequilibrio en razón de nuestro poder económico también influye en la manera en cómo nos comportamos con respecto a nuestras fantasías y expectativas sexuales, por un lado. Por otro lado, el smartphone o los teléfonos inteligentes, entre comillas, lo que hacen también es que a unas poblaciones, digamos, más desprotegidas, suelen tener teléfonos celulares. En poblaciones rurales suelen tener también, si bien no tienen el mismo acceso a Internet, sí tienen acceso a datos y tienen acceso a conformar grupos. Y hace
hace 2 o 3 años, me comentaba una alumna de las que hacen su maestría allá en Chiapas, que había tenido conocimiento de un grupo de WhatsApp que andaba por ahí circulando, que hablaba de indígenas cogiendo. Y entonces, la pregunta es, si hay una brecha digital, y sin embargo, se habla de grupos clandestinos en donde se plantea que también hay esta difusión de tipo sexual. Plenamente me queda muy claro que tiene que ver con una visión machista, sexista, heteronormativa y misógina, ¿no? Entonces, sí, también tienes razón, Margarita. Hay que ir considerando muchos elementos. Gracias. Gracias, Sergio. Puedes bajar tu mano, Margarita. Muchas gracias. Galaxy A32, ¿te puedes presentar antes de intervenir con Sergio? Gracias. Hola, Doc. Soy Elizabeth. Es que olvidé configurar mi nombre. Hola, Eli. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches a todas, a todos. Y me integré un poco tarde. Me interesa mucho el tema, Sergio. Ahorita ya me dirás con base a lo que te voy a comentar. Fíjate que a mí he visto los pacientes que tuve, que vengo dándole seguimiento desde antes de la pandemia, y los que se van integrando, comenzaron a presentar apatía sexual. Y está, pero muy acentuada. El consumo de la pornografía efectivamente sí se ve, pero ahorita lo que ya me comenzó a llegar más son personas con fobias, ya incluso este temor a reintegrarse a la vida social, que limita y llevó a que definitivamente la vida sexual ya, o sea, se borró. Pacientes a los que habían atendido dificultades sexuales cuando llegaron a consulta antes de la pandemia, ahorita están presentando otras dificultades. Tengo ahí varios casos que vengo dándole seguimiento en todo esto. Y como tales, yo no sé si estoy justamente dándole seguimiento con supervisión y todo, incluso porque hay situaciones que definitivamente pareciera que se vuelve un autoentrenamiento, así lo voy a poner entre comillas porque es muy delicado. Personas que definitivamente no quieren tocar ya a la pareja estando ahí, o sea, ni siquiera teniendo pareja formal, mucho menos ya para salir. Entonces, hay un miedo a salir, integrarse, y hay un miedo a tocar otro cuerpo. Y casualmente de noviembre, diciembre a la fecha, me comenzaron a llegar varias parejas, así con esos problemas, ¿no? De ya, o sea, es ese temor a tocarse con muchas otras disfunciones sexuales. Pero bueno, ya me dirás si hay tiempo, y si no, ya nos iremos a tomar en un café para que me digas, pero porque me perdí todo lo demás, una disculpa. Ok. Igual Gracias, que me Eli. digas tu experiencia. Sí, supongo que van a subir esta presentación a YouTube, y entonces probablemente ahí habrá oportunidad de poderla ver nuevamente, por si me fui muy rápido, que efectivamente siento que me fui muy rápido. Y por otro lado, sí, con todo gusto, no hay ningún problema. Aquí, intimando un poquito, ¿cómo no, Eli? Nos vemos para un café. Bueno, sí, efectivamente, hay una serie de cuestiones que generaron también dificultades en los vínculos sociales y en los vínculos amorosos y en relación con la intimidad a partir de la pandemia. Me parece que fue la pandemia solo el gatillo que disparó aspectos en la vida de las personas que ya estaban presentes. Me parece, y a reserva de lo que puedan opinar algunos otros de los colegas, colegos dicen por ahí, me parece que esta
y esta sensación de indefensión, esta sensación de apatía, esta sensación de rechazo, está vinculada con ya cuestiones que venían desarrollándose con anterioridad. Y esto lo que hizo fue precipitarlos. No estoy muy seguro, no hay mucha investigación todavía al respecto. Lo que sí queda claro es que el uso de dispositivos, vibradores, estimuladores de clítoris, muñecas sexuales, software de realidad virtual, se incrementó en los últimos 2 años. Y con costes, me parece que es un buen negocio, digo, hablar de $30,000 millones de valor por este uso no es una cifra nada despreciable, ¿no? A diferencia de lo que pudiéramos nosotros generar como profesionales que somos de la sexología. Entonces, bueno, sí creo que hay este tipo de condiciones. Espero haya respondido tu pregunta. Y no sé si hay alguien más que quiera como abundar en eso. Mira, dice, bueno, primero dicen Lidia y Teresita, gracias por la conferencia, estuvo muy interesante, Sergio, saludos. Y Magnolia Telles dice, excelente tema, querido Sergio. Y María Elena Moreno dice, ante nuevas tecnologías y servicios, ¿crees importante que la sexología se especialice en el área jurídica? Me parece que la sexología como disciplina es una disciplina en la que confluyen y converjan distintas áreas. Interviene la psicología, la sociología, la filosofía, el derecho, la tecnología, y en ese contexto me parece que lo ideal sería poder desarrollar y conformar grupos interdisciplinarios que pusieran a debate y a discusión este tipo de temas, porque no está muy lejos. O sea, dicen los que saben que el avance y el desarrollo tecnológico tiene un avance geométrico, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, el desarrollo tecnológico se está sustentando sobre la base de programas de inteligencia artificial. La intervención humana es mínima y cada vez va siendo menor y cada vez va aumentando más el proceso de desarrollo tecnológico. Entonces, según estimaciones de algunos investigadores y de algunos especialistas en el desarrollo tecnológico, dicen que para el año 2050 va a haber más humanos interactuando sexualmente con máquinas que entre humanos. Entonces, esto es verdaderamente alarmante. No falta mucho. Digo, no creo yo ya estar para esa época, ¿no? Pero sí las personas más jóvenes, sí las personas que vienen formándose como profesionales de la sexología y que están pues, abriendo brecha. Me parece que esto es algo necesario y que tiene que ser interdisciplinario y crear grupos de trabajo colegiados. Espero que haya contestado tu respuesta, María Elena. Bien, bueno, y no resisto meter la cuchara, ¿no? Bueno, y con esto último que mencionas, me da pie para seguir hablando de sexualogía, que es transdisciplinaria. Pero bueno, hay mucha información, efectivamente, en la red, pero puede haber un ciberbasurero gigantesco. Habría que ver si sabemos buscar. 2, se menciona a Japón como un país donde hay, y ya lo mencionaste un poquitico, hay muchas relaciones entre humanos, máquinas, hologramas, muñecas inflables, ¿no? Y cuando se habla de estas muñecas, me vino a la mente una película muy, muy, muy antigua que se llama A Tamaño Natural. Aquel cuate que se relaciona con una muñeca inflable, se la lleva para todos lados, le parece sensacional porque él la viste y la maquilla como quiere, la guarda cuando no la quiere ver, le hace lo que sea, se filma y se calienta mucho viendo los videos que se realizó con ella, pero un día pues, se percata de que un camarero en un hotel usó a su muñeca y entonces pues acuchilla la muñeca, la quema y se suicida, ¿no?
una película, pero bueno, entonces, pues ahí te lo dejo por si te sirve para comentarnos algo más. ¿Hay alguna otra persona que quiera intervenir con un comentario, sugerencia, pregunta? ¿No? Bueno, algo más que quieras compartirnos para ir Sí, cerrando, como dijiste, sí, Sergio. únicamente que así como Perdona, antes de que se me vaya, se me pasó, disculpa. Es que en algún momento mencionaste que recurren a estimulantes o algo así, mencionaste el Viagra. A mí lo que me ha tocado ver es que una buena cantidad de chavos, o algunos chavos, tienen que recurrir a estos fármacos para obtener erecciones, porque se han metido de todo, y entonces más como un estimulante es como un fármaco que les ayuda a resolver las disfunciones eréctiles, porque fueron fármacos que fueron por serendipia, los descubrieron, que se han utilizado precisamente para trabajar, para tratar de solucionar la disfunción eréctil. Pero ya me callo. Adelante, Sergio, perdón. No, en absoluto, Francisco. Bienvenidos todos los comentarios. Y me parece que efectivamente la idea de estos conversatorios es como sumar, como poder poner en la mesa del análisis y el debate estas reflexiones que de inicio y a bote pronto, pues es dejar como una pequeña tarea dentro de cada uno de nuestros ámbitos de desempeño y de desarrollo, tanto aquellas personas que se dedican totalmente al ámbito de la sexualidad, ¿no? O de la sexuología, desde este término que señalas, tanto como aquellos que no, o sea, porque finalmente todas y todas vivimos en un mundo en donde interactuamos y la interacción está matizada por por la relación humana, por la relación cara a cara, y que muchas veces vamos dejando de lado y la sustituimos por un me gusta, o la sustituimos por un emoticono, o la sustituimos por un sticker, o la sustituimos por algún otro elemento en donde la interacción humana deja de estar presente. Creo que en el ámbito de la sexualidad, de nuestra conducta sexual, está ocurriendo también lo mismo, paulatinamente. Cada vez los chicos, por ejemplo, tienen verdaderas batallas campales porque alguien le puso un me gusta a su pareja. Y entonces empieza este chico o esta chica a reclamarle a su pareja que por qué carajos le puso me gusta, que qué trae con ella o con él. O que se entran en estado de ansiedad porque le mandó un mensaje vía WhatsApp, ya transcurrieron 10 minutos y no le contesta, pero ya vio que ya lo vio, ¿sí? Vio que que lo dejó, la dejó en visto, esto genera dificultades. O que cuando están juntas, juntes, pues cada quien está en su teléfono, revisando sus redes sociales o viendo algún video, y no están compartiendo espacios de intimidad y de interacción. Entonces, estos elementos son necesarios e importantes de tenerlos presentes. Los que pertenecemos a los baby boomers seguramente diremos, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? ¿No? Así está la juventud ahora. Sin embargo, me parece que es un debate que es importante traerlo a la discusión. Bien. Óscar Chávez, por favor. Sí, anticipo la petición de perdón porque ya me conocen, pero dos cosas. Primero, la pregunta. ¿Hay algún sector beneficiado por estos avances tecnológicos o todo es negativo e infernal? Porque la tecnología es parte del desarrollo de la humanidad. No quiero minimizar las objeciones que se ha puesto en ninguno de los renglones, ¿no? O sea, sí es una visión de que la sexualidad debe ser para que la gente vea los ojos de otra persona y, o sea, todo eso es debatible, pero no es por ahí el eje de la discusión, sino yo preguntaría quién sabe cultivar sus propias papas o quién sabe cultivar su propio alimento
o quién sabe realmente cómo, lo que sea. O sea, viajamos en aparatos, comemos cosas procesadas. Esa es la evolución de la humanidad, dependemos de la tecnología. Y sí podría haber un escándalo, hay grupos humanos que se han negado a salir del siglo XIX. Hay alguna comunidad allá en Estados Unidos, no me acuerdo dónde, pero no se puede usar motores, no se puede usar nada eléctrico, etcétera, ¿no? Se transportan dentro del pueblo, solo en caballos o solo o a pie, ¿no? Y se me hace de un romanticismo apabullante. O sea, a mí sí me fascinaría vivir ahí, a mí. Pero decir que los aviones y los trenes y los medicamentos de última generación son necesariamente negativos porque nos alejan de la humanidad o de lo que suponemos que debiera ser la humanidad, pues no se me hace fundado. Entonces, ¿es solo negativo todo esto que está pasando? ¿O eventualmente le da acceso a la actividad sexual a personas que no la tendrían de otro modo? Por su tamaño, por su color de piel, por su nivel económico, por el lugar donde viven, etcétera, etcétera. ¿No hay ningún beneficio en todos estos dispositivos? Y bueno, realmente es pregunta retórica, pero para abrir esa discusión, y muchas gracias por la invitación y por la conversación con Sergio. No, gracias, Oscar, gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, o sea, hace unos minutos señalaba que hay como posiciones disímiles entre los que atacan, entre los que niegan, entre los que ponen un futuro catastrófico, un futuro destinado a la perdición de la humanidad, por darle un epíteto. Y obviamente también hay grupos que efectivamente dicen, no, o sea, esto favorece, por ejemplo, a la diversidad sexual, favorece a las personas que no son cisgénero, favorece a las personas que presentan alguna discapacidad, favorece a grupos minoritarios, y es una oportunidad para darles a estas personas experiencias sexuales gratificantes que de otra forma no podrían obtener. Definitivamente sí existe un sector que habla a favor de todo este desarrollo tecnológico, en el que evidentemente, o sea, es como el típico ejemplo, ¿no? El cuchillo sirve para dos cosas, para cortar la carne o para matar a alguien. Entonces, aquí el debate justamente tiene que ver con esa parte, con el poder definir hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos y poner de sobreaviso que puede sesgarse hacia una o hacia otra de manera unilateral. Y un poco como dirían los budistas, la idea es encontrar el camino medio. Este camino medio que nos permita justo hacer uso, goce y disfrute con responsabilidad, con conciencia de estos avances y de estos desarrollos tecnológicos que pueden proporcionarnos satisfacción. Espero haya contestado la pregunta, Oscar. Se me había olvidado poner el micrófono. Yo creo que es muy enriquecedor esto, escucharlo, porque, insisto, yo no sé si en algún momento les daba calambre prender una computadora, ¿no? Y conozco gente que se empavorece ante esta situación. Entonces tiene muchas bondades, tiene riesgos como todas las cosas, tanta información en la nube que, insisto, habría que saber buscar, valdría la pena que nos programáramos para ser más selectivos en estas cuestiones. Pero escuchar todo esto también a mí me nutre mucho. Por ejemplo, lo que dijo Eli con la gente, los consultantes que le llegan. A mí no me han llegado consultantes de ese tipo. Por ejemplo, a Teresí, y yo creo que es ahí donde podemos intercambiar algunas cuestiones, qué pasa, qué sucede, y aprovechar las bondades del ciberespacio. A mí me ha servido mucho para lo de la consulta en línea. Yo estoy fascinado dando la consulta en línea, aunque hay algunas personas que sí dicen, sí lo quiero en vivo, y entonces pues, acabo de recibir
a uno la semana pasada, pero ya esta me dijo, no, mejor sí en línea, porque toda esta cuestión de que se tienen que desplazar los tiempos que se van perdiendo, le acalambraba mucho el que dice que su esposa tiene un oído finísimo, ¿no? Y entonces, pues como se va a hablar de sexualidad y apenas estoy con él, pues esto sacaba de onda. Pero, por ejemplo, los libros que tienes ahí son sensacionales, pero también son muchísimos los que se puede uno encontrar en internet, en línea, sabiéndolos buscar. Ahí me gustó mucho esto porque da para todo. Esto que señalaba Oscar puede tener cuestiones muy interesantes. Hay gente que dice es que lo natural es lo más bueno. Pues también la tuberculosis y el VIH son naturales y no son así como que muy buenos, ¿no? Tenemos que ir mediándole las cuestiones, pero como señalaste hace rato, estas conversaciones sirven para que nos escuchemos y yo creo que sobre todo, más que para dar respuestas, para crear preguntas, para cultivar nuestra curiosidad y seguir creciendo, y se puede crecer más en conjunto. ¿Alguien más quiere agregar algo antes de despedirnos? Y si no es así, Sergio, muchísimas gracias por haberte expuesto y por habernos compartido estas ideas que son para eso, son ideas, no son imposiciones y sirven para seguirnos cultivando. Gracias al resto del grupo por haber asistido y nos veremos el próximo primer miércoles de mes. Gracias, Oscar. Y Oscar nos recuerda algo que puede ser tradicional. Les pedimos que abran su cámara para tomarnos una foto con Sergio y que pueda presumir que estuvo con todas estas personas el día de hoy. Solo faltan Margarita Medina, Alejandra Bueno desde Tlaxcala, ya se puso, ándale, Margarita. Nada más nos hace la finta. Ahora sí ya, ya sé por qué no querías. Bueno, entonces, o digan chis o digan clítoris, digan lo que quieran porque ya les tomé como 3 fotos, así que para que salieran naturales. Muchas gracias por haber estado. Un gran abrazo. Disfruten estos días de asueto. Son Semanas Santas. Pues, bueno, son semanas para disfrutar. Pásenla muy bien y nos veremos el próximo miércoles.